Qué bendición podernos reunir y en medio de tanta ocupación y tantas cosas todavía que estamos, decir: Señor, hoy estamos reunidos en vísperas de Easter, en víspera de la semana de resurrección. Marcos capítulo 11, versos del 1 al 11, y dice su palabra. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita. Diga conmigo: el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Y enseguida lo devolverá. Acá. Entonces ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Oramos en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, que es real, que está entre nosotros y es la tercera persona de la Trinidad, que es quien resucitó a Cristo de entre los muertos, apenas 7 días después de este evento. En esta mañana, Señor, estamos acá un grupo de tus hijos, nuestra iglesia Gracia y Rescate, y estamos aquí hambrientos, Señor. Queremos que nos hables por medio de tu palabra. Te pedimos que este texto, Señor, y los que voy a estar compartiendo, tú nos des, oh Dios, la iluminación, el entendimiento suficiente, Señor, para no solamente para entenderlo, mas también para aplicarlo. No solamente para oírlo y quedarnos como oidores, mas también para hacerlo y convertirnos en hacedores. Te lo pedimos, Dios. No nos dejes quedarnos con el oír, queremos también aplicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, Señor, te lo ruego en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como habíamos leído, apenas unos días antes de esta entrada a Jerusalén, Jesús había hecho un milagro, algo realmente escalofriante. Jesús había hecho algo que había sido un escándalo, algo que dejó a todos atónitos, y todos saben qué cosa es el milagro de Lázaro, ¿verdad? En la resurrección de Lázaro al 4º día, ¿verdad? ¿Cuántos días había llevado? Dice que llevaba 4 días. El hedor, la fetidez era tan grande, ¿verdad? Ya había comenzado quizás hasta a descomponerse, quizás no tan rápido como hoy, porque en aquellos tiempos lo cubrían, le tenían los linos, le echaban las especies y demás, pero ya sabían que era un cuerpo, ¿verdad? Que si salía, iba a salir blanco, pálido. Se imagina un zombie, ¿verdad? En estos tiempos, lo que hoy en día las películas de los zombies son tan populares. A los niños hay que estar, oye, no veas eso. O de repente están viendo una película muy bien y de repente sale algo que uno esperaba. Dice, oye, pero aquí hay que impresionar las películas hasta el minuto
último de la película. No es como antes que tú veías el intro y decías, ok, ya, puedes verla. No, estamos en tiempo donde tienes que quedarte ahí hasta el final, hasta el 9º inning. Y ver la película con tus hijos, porque te están poniendo mensajes ya no subliminal, directos para cambiar los valores y la forma de pensar de nuestros hijos. Yo le exhorto a usted, no confíe en lo que ellos están viendo. Supervisamos también eso. Amén. Pero ese no es el tema. Y Jesús está ahora sabiendo que este escándalo, ¿verdad?, había dejado la ciudad impactada. Y eso podemos verlo en el Evangelio de Juan. Juan 12 cuenta, Juan sí comenta esto. Juan dice que muchos salieron a recibirlo porque sabían que él había resucitado ¿a quién? A Lázaro. Por tanto, esto fue una cadena. Lo estoy llevando al escenario, al momento, para que sepamos qué está pasando en este momento, ¿verdad? También recuerden que el viernes que viene, ¿qué cosa era? La Pascua, ¿cierto o no? ¿Qué era el viernes que venía? ¿Qué cosa era? La Pascua. O sea, los sacerdotes se están preparando con la ofrenda, están buscando el mejor animal, la mejor oveja, la sana, la limpia, la más fuerte, preparándola para el viernes de Pascua, ¿verdad? Así que está toda esta algarabía y Jesús entra. Me gusta aquellos que nos gusta la soberanía de Dios y el poder de Dios y la autoridad del Señor. Nos gusta como los discípulos dicen, Señor, pero ven acá y, ok, yo entro, busco el pollino, pero ¿qué digo? No me pregunten. Eso es una propiedad privada. Ese pollino debe tener un LLC o un Inc., algo debe tener, pero eso es de alguien. Eso es propiedad. Ahí debe decir seguramente no entres, hay un perro o vas a recibir un balazo. Señor, ¿qué hago para entrar y buscar este pollino? Eso fue un problema. Usted lo lee ahora en día, lo leemos así de rápida, pasada, y vamos enseguida a la entrada. Pero eso fue un problema. Esos dos discípulos entrando en propiedad privada para buscar un pollino que no era de ellos. Pero el Señor le dijo, diles que el Señor lo necesita. Y eso es lo primero que quiero marcar en esta mañana. Porque eso me recuerda a un hombre gago. Eso me recuerda a un hombre que era carente de palabras. Eso trae a mi mente un hombre que era terco. Un hombre que era crecido y criado en un palacio, criado bajo los mayores honores y lujos de aquellos tiempos, pero un hombre con mucha ira, ¿verdad? Y un hombre con un temperamento muy fuerte, pero también era gago. Y Dios le dijo, ve y dile al faraón que liberte a mi pueblo. Y este hombre con discapacidad en su habla le dice, Señor, ¿y quién le digo yo a ellos que me están mandando? ¿Qué les digo cuando llegue al hombre más importante del mundo, que es el faraón Ramsés? ¿Qué le puedo decir a este hombre que era el reino más importante del mundo, al cual todo el mundo tenía que ir a pedirle un favor? ¿De qué parte voy? Diles que vas de parte mía. Y cuando me diga tu nombre, diles que yo soy el que soy. Y sabemos la historia con Moisés, cómo él comenzó a pelear con Dios, y mi habla y mi discapacidad, y Dios enseguida le dijo, ¿quién dio la lengua al hombre? ¿Quién dio la capacidad de hablar a los hombres? ¿Quién lo ha dado? Soy yo. Por tanto, ven y liberta a mi pueblo. Es cuestión de fe también, y escuchar la palabra de Dios. Si el Señor te ha dicho algo, hermanos, créelo, Él lo va a hacer. Si Dios te ha dicho algo, créelo, Él lo va a hacer. Sencillamente hazlo, porque Él es
quien respalda su palabra. Este es uno de los pocos eventos en la vida de Jesús que aparece en los 4 relatos de los 4 evangelios. La entrada triunfal a Jerusalén. Si estás conmigo ahí, en Mateo 21, del 1 al 17 podemos verlo. Marcos 11, el que acabamos de leer. Lucas 19, 29 al 40. Y Juan 12, del 12 al 19, también leemos el evento de la entrada triunfal a Jerusalén. Era un momento trascendental. Hermanos, esto fue a la misma vez una situación complicada. Hay un pasaje en el libro de Daniel, si quieren buscarlo, Daniel 10, 1. Daniel capítulo 10, verso 1, ¿verdad? Es el pasaje que también seguro muchos lo han leído ya. Dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje o la palabra, otra versión dirá, estoy en Daniel 10:1 para los que están buscándolo. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Otra versión dice: la palabra era verdadera y venía, dice, y el conflicto era grande. Hermanos, cada vez que Dios va a intervenir en la historia, cada vez que el reino de Dios va a intervenir en este reino, hay un conflicto. Hoy mismo, en esta mañana, estás en la iglesia, bien, pero aún puedes estar enfrentando ahora mismo un conflicto en tu mente, ¿verdad? Puede ser con cosas que te están atormentando o cosas que están ocupando nuestra mente, cosas que nos tienen cargados, y de repente estamos en un conflicto aún para comprender y entrar en la dimensión de su palabra en esta mañana. Porque esto es cuestión de una colisión de 2 reinos, donde o vence uno o vence el otro. Pero no hay un merge. Escuchen, no hay un merge como una mezcla donde nos mezclamos todos y esto es un poquitico para el Señor y un poquitico para mí. Esto es, o el Señor es el Señor o uno anda en sus pasos. Amén. Pero esto no es un milkshake acá. Esto no es un milkshake. O está el Señor arriba y tú y yo estamos abajo. O tú y yo estamos arriba y el Señor no está abajo, Él está afuera. ¿Por qué no se sujetan los hombres? Entonces, ahora Jesús está entrando a Jerusalén y está toda esta algarabía celebrando al Señor. Ellos están en su mente ¿con qué imagen? Ubíquense ustedes con qué imagen están ellos en su mente. Con David. Recuerden ustedes David cuando entró a Jerusalén. ¿Con qué entró David? Que estaba todo el mundo celebrando. ¿Qué tenía David a cuestas? ¿Qué tenía? El arca, ¿verdad? El arca del pacto, cuando la trajo a Jerusalén. Eso fue algo histórico. David trajo el arca. ¿A quién se la quitó? A los filisteos. Y trajo el arca y todo el mundo celebrando. Ahí las mujeres, dice la Biblia, no digo yo, hermano, la Biblia dice, y las mujeres decían: David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. O sea, las mujeres complicaron todo porque Saúl después le hizo la vida imposible a David. Es una broma. Y todas estaban gritando: David, David, Osana, entraste, eres el triunfador, eres el ganador. David mató a sus 10,000, Saúl mató unos cuantos nada más. Y estaban, ahora Israel ellos están con su mente, sus mentes están en el rey David, diciendo: volvimos a la gloria, volvimos al imperio, volvimos, ahora sí, ni Pilato ni nadie nos va a detener. ¿Verdad? Y Jesús sabía que lo estaban adorando con la motivación incorrecta. Qué tremendo que
nos encontremos gente hoy que estén diciendo Hosana, Hosana, y estén adorando a un rey que no es el rey que realmente Él es. Porque el rey que ellos estaban buscando era un rey militar. Era un rey con una autoría militar. Y si no me crees, sencillamente vamos 5 días después. ¿Qué pasó el viernes de crucifixión? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los miles que estaban celebrándole a Jesús? ¿Dónde estaban? El coro cambió. El dueño del coro cambió ¿cómo se llama? El ensayo. El ensayo. Escuchen, ahora esto no es Hosana, ahora esto es crucifíquenle, crucifíquenle. Y todo el mundo cambió. ¿Verdad? De repente cambió ahora el coro ahora. Estaban adorando a un rey militar. Ellos pensaban que Él venía a traer la liberación. Pero aprendemos algo en esta mañana de ese texto. En el libro de Juan 12, verso 12, leemos la misma historia, el mismo pasaje, pero Juan nos da 2 o 3 detalles diferentes. Dice, al día siguiente, cuando la gran multitud que habían venido a la fiesta oyó que Jesús, estoy en Juan capítulo 12, verso 12, para que lo busquen ahí conmigo en sus Biblias, oyó que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Está todo en cambio. Si tenemos las imágenes ahí. Y dice Juan 12, 12. Tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían dicho estas cosas. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿ves que no conseguís nada? Mira, todo el mundo se ha ido tras él. ¿Verdad? Están los fariseos diciendo, vieron que todo lo que hemos hecho ha sido por el gusto. Todo el mundo lo está siguiendo. Y ahora, algo que vemos acá que en esta mañana nos puede enseñar, además de la ordenanza de Jesús de que les dijo, vayan y traigan el pollino. El Señor lo pide, es suficiente. La historia de entrada triunfal está llena de contrastes y esos contrastes tienen aplicaciones para nuestras vidas en este día. Es la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno. Pollino es un asno, ¿verdad? No presumiendo en un caballo o en un corcel, ni en vestiduras reales, sino con las ropas de los pobres y los humildes. Jesucristo no vino a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra. Amén. Sino a conquistar con amor, gracia, misericordia y su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y servicio. Él no conquista las naciones, sino los corazones y las mentes. Dejemos que en esta mañana tu corazón y tu mente sea conquistado por el Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿cuál es uno de los mandamientos? El primero y más grande. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas
con toda tu mente, con toda tu alma, dice también otro pasaje en Éxodo. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Dios sabía que tu fuerza, o sea, tu energía, tu corazón y tu mente y tu alma, en esos puede haber un conflicto. Por eso nos dijo, lo amarás con todo tu corazón nada más. Porque Dios sabe que entre el corazón y la mente a veces hay una guerra bélica. Una guerra bélica donde el corazón siente una cosa y la mente está en otro lugar, ¿verdad? Donde la mente quiere agradar a Dios, pero el corazón está ahí batallando con sus sentimientos, con sus deseos, ¿verdad? Y sus feelings diferentes. Y entonces ahí es donde resbalamos cuando complacemos a los feelings del corazón, porque es lo que sentimos. Yo te exhorto en esta mañana y oro al Señor que Dios nos dé fortaleza en la mente para que la palabra de Dios implantada en nuestra mente gobierne tu corazón. Por eso es que Dios nos manda amar, y el amor es una decisión, no es un sentimiento. Esposos, sus esposas las deben amar en cualquier momento, sea en el momento de dificultad, sea cuando no estés físicamente como tú deseas o como tú sientes que debería estar, ¿verdad? Es momento siempre de amar, porque es una decisión. Y Dios respalda esa decisión. Amén. No estamos llamados a andar por los feelings, sino a someter tus sentimientos al señorío de Cristo. Y que sea como ese asno que se somete al Señor, que Él lo monta y entra triunfalmente. Esposas, no están llamadas a respetar a sus maridos nada más cuando ustedes lo sientan o cuando les hizo el regalito que ustedes estaban esperando. El respeto a sus maridos es 24/7. Es un ministerio de tiempo completo, sin descanso, sin reposo y sin vacaciones. Para la gloria de Dios, para la belleza de tu matrimonio y para tu bendición. Amén. Para la gloria de Dios, escuchen, para la belleza de tu matrimonio y para tu paz y tu bendición. Para que la casa repose, para que la casa camine como Dios quiere que camine. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Y esto es un desafío para nuestras vidas. Es un desafío porque estamos constantemente en una puja, en una contienda, una tensión con las cosas de este mundo, y el sometimiento sabemos que es difícil, pero no es imposible. Llevamos 2 domingos hablando del sometimiento, ¿verdad? Nuestro hermano José predicó hace 2 domingos atrás sobre los siervos, los esclavos, sujetarse, ¿verdad? Después el pasado domingo también yo compartí en 2 de Pedro, y estamos ahora viendo un pasaje diferente, pero que nos lleva a lo mismo. Someteos al Señor. Someteos al Señor. Y los discípulos están ahora como en nuestro momento. Están ahora contentos. Ellos están, porque hasta ahora han estado divagando con Jesús en la oscuridad, huyendo, botados del templo por allá, sacados por acá de cuando Jesús dijo en el templo que leyó Isaías, dice, porque me ha ungido el Señor, y él dijo, esta palabra se cumple ante ustedes hoy. Eso fue un escándalo. Tuvieron que sacarlos, eso fue. Ahora los discípulos están viendo un momento diciendo, wow, ahora sí. Hasta ellos estaban confundidos. Hasta ellos estaban confundidos. Interesante que cuando Jesús, si usted lee conmigo con detenimiento, Él entra, y cuando entra Jesús a Jerusalén, ¿dónde es que va primero? ¿A dónde es que va? Usted lo leyó ahí. Los que se fijan en los detalles. ¿Dónde es que entró primero Jesús cuando llegó a Jerusalén y miró? ¿Qué quiso mirar? El templo. Jesús llegó y fue al templo. Él llegó, miró, dice, y se fue para Betania. Ya él vio lo que estaba
pasando en el templo. Y se fue, pero dice la palabra, lean ustedes después en su casa, que regresó al siguiente día. Y de repente este príncipe de paz comienza a virar las mesas del templo. Y comienza a echar a los negociantes y a los emprendedores, a los dueños de negocios, comenzó a botarlos del templo. ¿Se imagina esto? De repente, oye, este hombre de paz, oh, qué bueno, estamos ahora sí. Amaneció al siguiente día, lunes en la mañana. Tremendo caos en el templo. Las mesas pata para arriba, los negocios por el piso, el dinero rodando por todo el templo, las palomas que estaban en sus aulas volando por todo aquello, y de repente les dice: han convertido mi casa, que es de oración, en una cueva de ladrones. La gente dice: no, espera. Yo imagino a los que están alrededor, que habían invertido el siguiente día. Han dicho: oye, pero ¿para qué tiré mi manto delante? Mira, se me ensució y mira ahora lo que usted me está haciendo. En vez de venir a apoyarme en mi negocio acá. Hermanos, es que Jesús vino a representar el reino de Dios, de su Padre. Y Jesús no estaba en nada comprometido con los hombres, solamente en morir, resucitar, estar con ellos 40 días, descender y mandar al Espíritu de Dios. Su compromiso no estaba en ceder ante las presiones de este mundo. Y no tuvo temor porque él era también profeta. Como todos sabemos, en el antiguo pacto, el Espíritu de Dios, ¿sobre quienes descendían? Reyes, ¿qué más? Profetas, ¿y qué más? Y sumos sacerdotes, ¿verdad? También hubo jueces que Dios usó también, y otros casos que Dios usó, pero la unción venía sobre ellos. Jesús es el combo del reinado, el combo del sacerdocio, y Él es el combo de lo profético. Él es el profeta, Él es el rey, Él es el sumo sacerdote. Y Él, al entrar y ver que habían hecho todo esto, se molestó. Pero no era la primera vez. Ve conmigo a tu Biblia, Jeremías 7, verso 10. No es primera vez que ocurre esto. Ve conmigo ahí en Jeremías 7, verso 10. Dice su palabra: vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre, y diréis: ya estamos salvos, para luego seguir haciendo estas abominaciones. ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. Isaías 56, verso 6, vaya también conmigo a su Biblia. Isaías 56, verso 6. Dice su palabra. Voy a esperar que lo encuentren esta mañana. Isaías 56, verso 6. Para que veamos que no era primera vez que el templo se había usado con motivaciones mundanas y pecaminosas e intereses de los hombres. Isaías 56, verso 6 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Amén. Casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bueno, eso es un problema, Isaías, porque aparentemente esto era para los judíos nada más. Pero dice que es casa de oración para todos los pueblos. Ahí estamos incluidos Guatemala, Belice, Dominicana, México, Cuba, Honduras, Salvador, Perú, Colombia, Puerto Rico,
Costa Rica, estamos todos unidos ahí, estamos todos involucrados ahí en esa historia. Venezuela, Colombia, Argentina, no están aquí nuestros hermanos argentinos, no están aquí los Che, pero bueno, ellos no están ahí en la iglesia. Y Isaías está diciendo, para que todos los pueblos accedan a mi casa. Es llamada casa de oración. Así que Jesús al siguiente día, hermanos, ¿qué hizo? Mesas para arriba. Esto se volvió un problema. Así que ya eso complicó más la cosa. Pero Jesús estaba comprometido con su reino. En el libro el actor Bob Magen cuenta el reino profetizado. El libro se llama El Panorama Divino, se llama este libro. Él cuenta en su introducción nada más, él habla de la idea de el reino esperado, el reino llegado, el reino profetizado, el reino manifestado, el reino por venir. Pero en el reino profetizado, él cuenta y dice: después de la muerte del rey Salomón, estalló una guerra civil. Todos sabemos el momento, ¿verdad? Después de Salomón hubo una separación, reino del norte, reino del sur. Aquello se complicó, algo que no había pasado antes. Hubo una guerra civil y el reino de Israel se dividió en dos partes: Israel en el norte y Judá en el sur. Ninguno era fuerte. Pasados 200 años de existencia separada, los asirios acabaron con el reino del norte. El reino del sur sobrevivió con dificultad otro siglo, pero también fue conquistado y llevado al exilio. ¿A dónde? A Babilonia. Los que sabemos la historia, ¿verdad? Durante este deprimente periodo en su historia, Dios les habló a los pueblos de Israel, al del norte, y Judá, el del sur, y por medio de sus profetas, quienes anunciaron que serían castigados por su pecado. Pero aún así les ofreció esperanza para el futuro. Ese es nuestro Dios. Nos dice la verdad, nos suena la verdad, nos confronta con su verdad, pero nos da esperanza. Tú y yo a veces nos gusta confrontar mucho con la verdad, pero no damos esperanza. Con nuestros cónyuges a veces le decimos la verdad, pero lo dejamos con la verdad. O con tus amistades a veces les decimos la verdad, porque tú dices: no, yo siempre digo la verdad en la cara. Cuidado, porque a veces Dios quiere que haga silencio. Dice Proverbios que aún el necio es contado por sabio cuando calla. Entonces no siempre hay que decir la verdad, pero a veces decimos la verdad y no damos esperanza. Dios no es así. ¿Cuántos saben que es amén? Dios no es así. Nos dice la verdad, pero nos da esperanza. Verdad y misericordia. Los profetas, dice, pero aún así les ofreció esperanza para el futuro. Los profetas señalaban un tiempo futuro en el que Dios actuaría definitivamente por medio de su rey, el Mesías, para cumplir todas sus promesas. El pueblo de Judá debió haber pensado que ese tiempo había llegado cuando regresaron del exilio. Pero Dios les dejó en claro que el día de salvación aún estaba en el futuro. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento termina en la espera de que el Rey de Dios aparezca para introducir su reino. Ellos quedaron en la espera. Tú y yo hoy estamos leyendo de un Mesías, de un Cristo que murió y que resucitó. Eso ninguno de ellos lo pudieron leer. Su lectura solamente fue: viene juicio, 70 años en Babilonia, lo que viene es lo que ustedes merecen. Pero algún día ellos pensaban que al virar del exilio de Babilonia a Judá vendría este día, pero no fue así. No fue así, sino que el día llegó años después, cuando Jesús nació de una virgen. Hermanos, los mantos que unos tiraron delante de Jesús fue un sector de personas.
¿quién tiraron los mantos? ¿A quién? Hubo dos grupos. Unos arrancaron ramas de palmeras y las pusieron. Otros tiraron mantos debajo de Jesús. A sus mentes, ¿qué viene por lógica? Los que tiraron los mantos eran los más pudientes de aquellos tiempos. Su ofrenda fue tirar sus mantos delante del Señor. Eran gente pudientes. Pero los que no podían tirar el manto, ¿qué tiraban? Buscaban las ramas y las pusieron delante del pollino para que el rey pasara. Significa que todos podemos adorar a Dios, no importa cuál sea tu circunstancia.